Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a continuar con nuestra serie de episodios sobre ideologías políticas y en este caso vamos a tratar en profundidad el independentismo catalán. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Josep Baqués. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí otra vez. Muy bien. Bueno, pues es un tema que además conoces en profundidad porque es un tema de teoría política y por recordar a los que nos escuchan que eres profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona y tienes esta doble vertiente académica. Por un lado, eres especialista en estudios estratégicos y tienes varios episodios en el podcast dedicados a cuestiones de política internacional y luego también eres especialista en teoría política. De hecho, tu tesis doctoral fue concretamente sobre teoría política. Y ahí también tenemos varios episodios de esta otra rama. Por ejemplo, estos dos últimos que has sacado en este año sobre ideologías políticas de extrema izquierda y luego de extrema derecha. Luego un episodio en donde conjugabas ambas vertientes es el de Guerra Justa, porque es un episodio de estudios estratégicos, pero también con un fuerte componente de teoría política. Bueno, ese es tu background, o sea, como profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona. Y luego también recordar que eres director de la revista de estudios en seguridad internacional, que es parte del proyecto de Global Strategy, y que además hace muy poco habéis publicado un monográfico sobre seguridad pública en España, que ha quedado bastante completo y que está en abierto, o sea, a quien interesa el tema puede consultar la revista buscando en Google Revista de Estudios en Seguridad Internacional. También hay un enlace en la página de Global Strategy a esa revista ahí permanente. Sí, para junio esperamos otro monográfico sobre la guerra de Ucrania en esa ocasión, que también estará muy bien. Genial, bien, se promete. Bueno, pues hoy tenemos un tema especial dentro de esta serie de ideologías políticas y este episodio conecta además con el episodio 16, que es sobre geopolítica de España. Y es un tema muy importante porque en ese episodio decíamos que una de las dificultades que hay en nuestro país a la hora de hacer gran estrategia es que si vamos al Congreso de los Diputados, donde está la representación de la ciudadanía española, y preguntamos qué es España, vamos a encontrar respuestas de los más dispares y además una fractura muy importante. Y por tanto, bueno, pues este es un tema que afecta no solamente a la vida política española, porque eso en sí mismo es relevante, pero no sería, digamos que, objeto del podcast. Este es un podcast especializado en estudios estratégicos, pero esa deriva del independentismo catalán sí que tiene efectos sobre la acción exterior española. Y bueno, de ahí los que somos españoles tenemos un amplio conocimiento de ello y también los que nos escuchan fuera de España, desde luego que el tema les suena, ¿no? Y luego también el tema es relevante porque algo que apuntábamos en ese episodio sobre gran estrategia de España era que había problemas internos, ¿no?, en España. En ese momento, cuando grabamos ese episodio, decíamos que un valor que tenía España de cara a su acción exterior era que en los rankings internacionales aparecía como una democracia plena. Pocos meses después de publicar ese episodio, el índice de democracias de The Economist ya sacaba a España del apartado de democracias plenas y pasaba a ser una democracia defectuosa. Bueno, y el tiempo transcurrido desde entonces, por desgracia, vemos que hay un deterioro institucional todavía mayor. Y esta cuestión del independentismo catalán está jugando su rol en ese sentido. Luego, en ese episodio, también apuntábamos otros factores que explicaban esa dificultad de llegar a consensos en materia de acción exterior y que también tiene sus efectos sobre este deterioro institucional. Y ahí hablábamos de la polarización política, de los problemas de reclutamiento y selección de las élites políticas. Evidentemente no se puede generalizar porque hay personas de mucho nivel intelectual y profesional como representantes públicos, pero bueno, hay otros casos donde evidentemente hay graves deficiencias y luego también de calidad moral, porque vemos también casos
notorios donde se anteponen los intereses personales sobre los intereses colectivos, sobre el bien común. De nuevo, no es una generalización del 100% de las élites políticas, pero es un problema que está ahí y que afecta a muchas personas y algunas en puestos de alta y máxima responsabilidad. Y luego también decíamos que un problema que afecta a esta fragmentación política, que es causa también de esa polarización política, es el papel de algunos medios de comunicación y cómo algunos periodistas, más que periodistas, parecen activistas y que esto intoxica más el debate público y enfrenta y crea esos muros. Por tanto, son factores que ya apuntábamos a ellos y que son conocidos por todos, ¿no? Los que siguen la actualidad española, y apuntábamos a ellos en ese episodio, el episodio 16 de Geopolítica de España, Geopolítica y Gran Estrategia de España. Y en este episodio vamos a centrarnos en un aspecto concreto que tiene mucho que ver con todo esto que acabo de comentar, que es el independentismo catalán, que vamos a tratar, como hacemos en Global Strategy, desde una perspectiva académica, es decir, yendo a las raíces ideológicas, a la literatura, a los autores que están detrás y que dan un cuerpo intelectual a este fenómeno político. Bueno, pues hecha esta introducción, te paso la palabra, Josep. Comenzamos, si quieres, como solemos hacer, por el origen histórico, es decir, ¿cuáles son las raíces del independentismo catalán? Vamos a ir a ello. Antes de nada, una pequeña chanza, muy real. Tú decías que ciertamente si preguntamos en el Congreso de los Diputados sobre qué es España, habría voces diversas. Yo te garantizo que si preguntamos en el Parlamento de Cataluña qué es Cataluña, también habría voces diversas o incluso más diversas. No solo porque hay diputados no independentistas, sino porque los propios independentistas tampoco se ponen de acuerdo. Pero dicho esto, vamos a plantearlo a efectos académicos, iremos aclarando conceptos. Vamos a ver, a nivel de teoría política, y voy a adelantar algo más genérico, un marco teórico, porque evidentemente no todo el mundo tiene que ser experto en esto. Habría dos grandes familias, dos grandes troncos o dos grandes ramas de un tronco de nacionalismo que se enfrentan entre sí. La más antigua en el tiempo es la teoría Volksgeist, o Volksgeist, que es una palabra alemana que significa espíritu del pueblo, que fue definida por Herder a finales del siglo XVIII y por Fichte a principios del XIX fundamentalmente. Luego hay otra rama que sería lo que damos a llamar, en los manuales aparece así como nacionalismo cívico o político, que estaría sobre todo fundado en autores franceses como Sieyès a finales del siglo XVIII, más o menos en la época de la Revolución Francesa, y Renan a finales del siglo XIX. Bueno, esto es para enmarcar lo que tenemos que ver ahora. Veremos las características de cada cosa. El nacionalismo catalán, que por supuesto no era independentista cuando surge, a finales del XIX, se inscribe claramente en la corriente Volksgeist. En la primera, la corriente de origen alemán que he comentado. Prat de la Riba, por ejemplo, la nacionalidad catalana, 1906, se inscribe de una forma diáfana en esa lógica. Entonces hay que ver qué es esto, en qué consiste un nacionalismo que tiene esta premisa. A ver, los teóricos Volksgeist, como su palabra indica, dicen que una persona pertenece a una nación, se adscribe a ella, independientemente de cuál sea su voluntad o su nivel de conciencia, por el hecho de compartir un espíritu de un pueblo determinado. En este caso, para los independentistas o nacionalistas catalanes, no tienen por qué ser independentistas. Para los nacionalistas catalanes sería un espíritu catalán. Vale, pero podría ser un espíritu alemán, podría ser el espíritu que fuere. ¿Cuál es el problema de esta teoría? Que es muy difícil empíricamente medir, identificar ese espíritu, por definición. Entonces, ¿qué ha hecho la teoría Volksgeist desde sus raíces? Buscar algún tipo de elemento externo, visible, perceptible, medible, si me apuras, que permita identificar a quién es parte de una nación determinada. Entonces, han utilizado diversos instrumentos, herramientas, síntomas, datos, para fundamentar que hay una Volksgeist compartida. El más conocido, sin duda, y el más recurrido y recurrente para ellos es la lengua. Prat de la Riba, por ejemplo, decía que la gente habla como piensa y piensa como habla. Por tanto, para él la lengua era el elemento constitutivo fundamental. Pero me pondré más fino académicamente. El espíritu Volksgeist conecta también con otras cosas. Conecta con la cultura en sentido más amplio, conecta con el folclore, conecta con las costumbres y, si me apuras, conecta con la gastronomía, con lo que quieras, todo lo que tenga un sentido o significado de tipo cultural. Pero la lengua
viene a ser el factor identificativo más importante de quién es parte de qué nación. La teoría Volgeist, digámoslo así, es muy poco democrática porque lo que plantea es que un señor Trietschke, por ejemplo, que es un nacionalista volgeist alemán, dice: los austríacos son alemanes. Bueno, y si no se sienten alemanes, me da igual, dice Trietschke. Son alemanes porque hablan alemán. Un señor de Alsacia es alemán. ¿Por qué? Porque habla alemán, dirá Trietschke. Oiga, y si se siente francés, ¿cómo ocurre? Me da igual, está equivocado, es alemán y punto. Es la teoría Volgeist. Y aún así, hay otro matiz muy interesante, que ellos dicen siempre que la lengua es el signo identificativo externo de pertenecer a una nación, pero con un matiz. Voy a utilizar un tecnicismo jurídico. Se va a notar, lo siento, que soy también jurista, pero seré muy breve. En derecho tenemos dos tipos de presunciones. Ahora, no te preocupes, Javier, que digo que es cada cosa. Las presunciones iuris tantum y las presunciones iuris et de jure. Las iuris et de jure son presunciones que no admiten prueba en contra. Las iuris tantum son presunciones que admiten prueba en contra. Ahora digo, la teoría Volgeist entiende que la lengua es el síntoma o el signo principal identificativo de pertenecer a una nación, pero es una presunción iuris tantum, por tanto, admite prueba en contra. Según ellos mismos, te pondré un ejemplo clarísimo. Fichte, en los discursos de la Nación Alemana de 1808, 130 y pico años antes de Hitler, o 120 y pico antes de Hitler, ya dice que los judíos, en su opinión, no deberían tener la ciudadanía alemana. Pero yo le podría decir a Fichte, si agarrara una máquina del tiempo: hombre, Fichte, me acabas de decir que la lengua es el signo o síntoma identificativo externo de que pertenecen a una nación, y los judíos de la época, Israel no existía, son gente que llevaban años, décadas, generaciones, quizás siglos, sus familias viviendo en Alemania y hablaban alemán perfectamente. Pero Fichte me diría: profesor Baqués, para mí es una presunción iuris tantum que admite prueba en contra la lengua. Por tanto, el judío puede hablar alemán, pero lo habla, dirá Fichte, para adaptarse, para triunfar, para sobrevivir, para hacer dinero. Sin embargo, no siente en alemán, no tiene Volksgeist, no tiene espíritu alemán. La lengua en este caso daría igual. ¿Esto es un caso extravagante? No. Una vez, por ejemplo, buscando textos de Sabino Arana, investigando el nacionalismo vasco, pues fui a topar con los textos fundamentales que están en una biblioteca como muy recóndita de la Universidad de Barcelona, que está en el campus Mundet, que no es el campus diagonal, no es el campus principal, y además están excluidos de préstamo. Pero encontré textos de Sabino Arana como Vizcaya por su independencia. Arana aludía al País Vasco como Vizcaya normalmente. Y, por ejemplo, a él una vez le preguntaron: señor Arana, ¿qué pasaría? La pregunta sería si el resto de España, pero para él, por supuesto, no existe eso. ¿Qué pasaría si los maquetos, le diría Arana, aprendieran a hablar euskera todos? La respuesta de Arana fue: automáticamente, nosotros los vascos deberíamos aprender a hablar noruego o ruso, literalmente. Por tanto, esto demostraría, siguiendo la línea de Fichte, que la lengua al final tampoco es lo más importante para identificar la nacionalidad de alguien. Y entonces viene el problema de la teoría Volgeist. Si la lengua no es lo más importante, ¿qué sería entonces lo más importante? Esto, la pista me la dio Ernst Renan en la obra ¿Qué es una nación? Es un teórico de la nación cívica o política de 1882. Es una conferencia publicada. Ahí Renan tiene una ventaja, que es que viene del positivismo, viene de los círculos Volgeist y reniega de ellos cuando ya es un tipo mayor. Entonces él dice: la lengua, admite Renan, es algo de quita y pon. Yo la puedo aprender o no en función de mis necesidades. Yo mismo, quien habla, si fuera a vivir a Australia por motivos de trabajo, acabaría hablando inglés. Y eso significa que soy australiano o británico, o que me tengo que sentir como tal. Igual no. Es lo que plantea Renan. Ahora viene el problema. Renan dice: si la lengua por sí sola es de quita y pon y no es fundamental, hay que buscar algo que esté detrás de la lengua, subyacente, que sea más importante. ¿Dónde vamos a parar? A la raza, a la biología. Plantea Renan: lógicamente, si la lengua es iuris tantum, ¿qué es lo único que puede ser iuris et de jure? El elemento biológico. Es el problema de las teorías Volgeist. Bueno, estas teorías son las que más han alimentado el nacionalismo vasco y el catalán desde su origen, a finales del XIX en ambos casos, hasta prácticamente la actualidad. Profundizaré más en ello, hay cosas importantes que decir aquí. Antes de profundizar, decir también que hay un debate, como yo insinuaba en la chanza que he hecho, en el seno del propio nacionalismo catalán, independentista o no. Porque en 1916 otro autor, que no era Volgeist, Rovira i Virgili, publica un libro titulado Nacionalismo y Federalismo, y ahí plantea que él no sigue tanto a Fichte y a Herder, sino que sigue más a Mancini, y aunque no lo cite tanto como Mancini, también a Stuart Mill. Estos autores, ¿qué hacen? Defienden una hibridación de la teoría Volgeist.
donde consideran que es muy importante, o más importante, no muy, más importante, el elemento conciencia subjetiva, el elemento voluntad de ser. De hecho, recuerdo frases de Rovira y Virgili en ese texto. Dice, es muy importante para ser una nación que haya una tierra, en el sentido no de lo que pisamos, sino tierra en el sentido de un referente, casi diríamos eso, espiritual, una lengua, no como una mera variedad fónica, una historia, no como una mera sucesión de hechos. Rovira y Virgili dice, para que una variedad fónica sea una lengua, para que una mera sucesión de hechos sea una historia, con mayúsculas, para que un paisaje, dice literalmente, recuerdo lo que yo leí, sea una tierra, hace falta un elemento intermedio que es la conciencia de ser nación. Esto nos lleva a otra variante del nacionalismo catalán, que estaría más cerca de la lógica de Esquerra Republicana de Cataluña. El Volgueist está más cerca de la lógica de Puigdemont y compañía. El segundo está más cerca de la lógica de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, al final aquí hay gente de Esquerra que igual no ha leído nada de Rovira i Virgili. Hay gente de Puigdemont que igual no ha leído nada de Prat de la Riba. Esto es lo de siempre, ¿no? Pero los árboles genealógicos son estos. Hay un debate planteado y este debate no es inocente. De acuerdo con la lógica del nacionalismo catalán primigenio que pasa por la Lliga Regionalista, Convergencia y pasa a Junts pel Cat, de acuerdo con esta lógica, si la lengua es el síntoma identificativo, aunque sea juris tantum y puede haber sorpresas, por lo tanto para ellos la nación catalana incluye Cataluña, Valencia, Baleares y no te lo pierdas, ojo al dato, el sur de Francia. Claro, yo les diría a mis amigos franceses aquella frase castellana de que cuando veáis las barbas de vuestro vecino afeitar, poned las vuestras a remojar. Creo que habrá alguna traducción posible al francés o algo similar. Claro, la nación catalana, según el concepto de Pratiano, Volguest sería todo eso, por un tema lingüístico, aunque sea juris tantum, la presunción que por tanto puede haber sorpresas. Gente que se crea que por hablar catalán serán bienvenidos y que al final no serán bienvenidos, porque pasará como los judíos en Alemania, pero dicho hecho este matiz que ya está hecho, sería la lógica. En cambio, para el planteamiento más Rovira y Virgili, Rovira lo decía, para mí el sur de Francia no es nación catalana. ¿Por qué? Porque es obvio que no tiene ningún sentimiento catalán superior al francés. Ya por lo mismo se puede aplicar de Valencia, de Baleares o incluso de muchas partes de la propia Cataluña, caramba. Por tanto, no es tan fácil de aplicar el concepto de una hipotética nación catalana. Perdona, Josep. Sí. Ahí, sin embargo, una cosa que se comenta, ¿no? Y que creo que tiene sentido, a ver cómo lo ves tú, es que en caso de una hipotética independencia de Cataluña, supongámonos que al final hay un referéndum y que además ese referéndum lleva a un proceso secesionista. Bueno, hay quien apunta que eso no pondría fin a las demandas de los independentistas actuales, que la actitud es revisionista, por un lado, porque en parte ya hay una actitud de una construcción del enemigo que da razón de ser. O sea, caricaturizando un poco, sería un poco la idea de contra España vivíamos mejor si hubiera ese proceso de independencia. Y por otro, porque dentro del independentismo hay quien también reclama esa expansión a las Islas Baleares y a Valencia. Es decir, que habría incluso en ese escenario... Y a Francia, y al sur de Francia. Y al sur de Francia, una actitud revisionista, es decir, que ahí no acabaría la historia. O sea, eso es parte también entiendo, ¿no? De las raíces ideológicas, aunque ahí apuntas que hay una divergencia, pero sin embargo eso tendría base, al menos para algunos. No, sin duda. No para algunos, no, para el tronco principal. Yo he empezado diciendo que el árbol genealógico nos lleva sí o sí a un nacionalismo volgueist, sí o sí. Luego, después, 20 años después, salió Rovira y Virgili matizando eso. Pero hay un debate muy interesante, Prat-Rovira. Prat de la Riba, Rovira y Virgili, sobre estos temas, que es un debate irresuelto. Pasa que el propio Prat al final dice, bueno, va, el concepto de nación, para él en España hay 4 naciones lingüísticas. Galicia y Portugal son una, por cierto, según se mire, Prat, que no era independentista, reintegraría Portugal en España, junto con Galicia. Las Castillas, Canarias es otra, Andalucía, el País Vasco y Navarra sería otra, y luego Cataluña, Baleares, Valencia sería otra, y el sur de Francia. Lo que pasa es que luego, a nivel pragmático, él mismo pues también entendió que esto es una locura y que no tiene visos de poderse implementar, y también dio un paso al lado. Pero la teoría efectivamente es esta. Y quiero insistir mucho en que esto, la teoría volgueist, puede ser más o menos antipática para muchos. Mira, lo digo midiendo mucho las palabras. El nazismo parte de una teoría volgueist. Si alguien se toma la molestia de leer a Rosenberg, Alfred, el líder nazi, el intelectual nazi que Hitler decía que es el único intelectual en el que creía, el mito del siglo
20, que es su obra fundamental, de 1928. Ahí, cuando habla del tema nacional, él al final termina en el racismo, al final. Pero empieza citando a Hölderlin, que es un intelectual alemán, Volgeist. Y al final termina en el racismo. ¿Pero por qué? Por lo que nos comentaba Renan. Renan decía, claro, la lengua al final es de quita y pon, lo hemos dicho ya, por tanto, hace falta algo más sólido detrás si quieres fundamentar que hay una nación. ¿Y qué hay detrás de la lengua? ¿Qué puede haber subyacente más sólido? Elementos biológicos. Claro, esto ha estado muy presente, lo sabemos, en el nacionalismo vasco, pero también en el catalán de una forma más o menos disimulada, o no tanto, ¿eh? Ahora vamos a ello, o no tanto. El nacionalismo vasco, por ejemplo, lo de 8 apellidos vascos casi funciona. Recuerdo haber leído a Francisco Llera comentar que el PNV, Partido de Arana, durante 2 o 3 décadas desde su fundación, exigía para ser militante del partido 4 apellidos vascos. Por tanto, miraban el segundo apellido del padre y el segundo apellido de la madre. Poca broma con estas cosas. Entonces, el caso catalán, bueno, voy a citar unas frases de un expresidente de la Generalitat reciente, y lo cito porque fue expresidente de la Generalitat, que es Joaquim o Quim Torra, que están publicadas en un diario digital, El Món, el 12 de diciembre del año 2012. El artículo es un artículo, no es un tuit. El artículo se titula La lengua y las bestias. Voy a citar entre comillas, cuando sea menester igual hago una paradita para hacer algún pequeño comentario. Las bestias para él son los que hablan o hablamos castellano. Abro comillas, dice Torra, carroñeros, víboras, hienas, se refiere a los que hablamos castellano, bestias con forma humana, sin embargo, que destilan odio. Un odio perturbado, nauseabundo. Ahora verás lo poeta que se pone, como de dentadura postiza con moho. Hay que ver el poeta Torra cómo se pone. Contra todo lo que representa la lengua. Odio que, por supuesto, Torra, por lo visto, no destila. Lo estamos viendo. Están aquí entre nosotros. Dice, hay algo de freudiano en estas bestias. Y cuidado con la frase siguiente. O un pequeño bache en la cadena de ADN. Se pasean impermeables a cualquier evento que represente el hecho catalán. Les crea urticaria, les rebota todo lo que no sea español y en castellano. Más o menos como a Torra le pasa con todo lo que no sea catalán y en catalán. Le rebota todo lo que no sea español y en castellano, insisto, más o menos como le pasa al revés. Tienen nombre y apellido las bestias, insiste. Todos conocemos alguna. Abundan las bestias. Él ha hablado de Freud. Mira la siguiente frase si lo psicoanalizamos. Viven, mueren y se multiplican. Aquí termina la cita, cierro comillas. Pero claro, parece que le sepa mal que se multipliquen. ¿Qué haría? ¿Esterilizarnos este hombre? Ya sé que no lo pone. Como él cita a Freud, pues lo estoy psicoanalizando. Como cita a Freud. A Freud, juguemos a eso muy bien. Hay otro artículo muy interesante de 13 de mayo del propio Torra, del año 2011, titulado El PSC y la cabra catalana. Bueno, alude a la gente del PSC, obviamente, como si fueran animales. Cito, abro comillas, dice, la última vez que se vio un ejemplar de socialista catalán, y hace muchos años. Mira el lenguaje, un ejemplar de socialista, parece que sea un ejemplar del lince ibérico. Está siempre con la manía de tildar de animales a los que hablan castellano. Que se vio un ejemplar de socialista catalán y hace muchos años. Se refiere, dice, sigo con la cita, a Pallach, era un socialista. Pallach se escribe con CH final. Pero después de que Pallach saliera de la política, Torra dice que los que le siguen son un rebaño. Siempre las metáforas animalistas, ¿no? Y aquí comete una pequeña desfachatez intelectual. Cita favorablemente a Serra y Moret. Claro, voy a detenerme un poco. ¿Quién era Serra y Moret? Serra y Moret fue fundador de un partido catalán en los años 20-30 llamado Unió USC Socialista de Cataluña, que sería, por decirlo así, el antecedente del PSC, porque en esa época no estaba unido el socialismo catalán y al paso que vamos volverá a separarse, obviamente. USC sería USC, el antecedente del PSC, en cambio también había la sección catalana del PSOE aparte. Aunque ahora ambas cosas parecen que están en cierta sintonía por estos temas. ¿Por qué digo que es una desfachatez citar a Serra y Moret? Porque te voy a citar unas frases de Serra y Moret respecto al nacionalismo catalán. Voy a citar la fuente donde la saco. Están registradas en un libro de 3 autores catalanes llamados Oltra, Mercader y Hernández. El libro se titula La ideología nacional catalana, editado por Anagrama en 1980. Estos citan lo que decía Serra y Moret, al que se permite el lujo, Torra, de citar poco menos como nacionalista catalán, ¿no? Entonces dice, Serra y Moret dice, en el acto fundacional de la Unión Socialista de Cataluña
Dije, nos ofenderá, dice Sari Moret, entre comillas, nos ofenderá aquel que nos llame nacionalistas catalanes. No, nosotros no somos nacionalistas, somos catalanes y, por tanto, socialistas catalanes. Repito la frase de Serra Moret en el acto fundacional de Unión Socialista de Cataluña. Nos ofenderá aquel que nos llame nacionalistas catalanes. Todo esto entre comillas, no. Nosotros no somos nacionalistas, somos catalanes y, por tanto, socialistas catalanes, que es algo muy diferente. Bueno, por tanto, ya ves, ¿no?, el lujo que se permite, citando favorablemente Torra, a pesar de todo, a Serra Moret. Luego vuelve con el resto de socialistas catalanes que no le gustan nada. Dice que el problema de los socialistas catalanes ha sido mezclarse con la raza, dice raza, del socialista español. E insiste, esto entre comillas, esto provocó, dice entre comillas, que mutara el ADN de los autóctonos. Imagínate qué frases, Si yo digo a un alumno... Sobre todo porque, o sea, si esto hubiera sido hace un siglo... No, por eso es relevante. Por eso digo, o sea, hace muy poco tiempo de esto. O sea, que hace un siglo estaban todavía esas teorías darwinistas. Esto es siglo XXI. ¿Sí? Este señor fue investido como presidente de la Generalitat después de que, si mal no recuerdo, el grupo de Ciudadanos le echaran cara, en todo o en parte, no sé el detalle, este tipo de cosas. Él lo resolvió diciendo, que es lo que diría Sánchez, Pedro, si se enterara de esto. Diría, ya pidió disculpas. Sí, claro, dijo, escoltin en el Parlamento. Si algú es pot sentir ofès, ¿no? Si alguien se puede sentir ofendido por esto, pues le pido que me disculpe. Hombre, ¿cómo se va a sentir nadie ofendido por esto, no, Javier? Casi nada. Sí, pero bueno, lo que voy, o sea, que son por un lado teorías que están, bueno, muy superadas y además, lógicamente, estigmatizadas después de todo lo que ocurrió en el siglo XX con ellas, y que luego, encima, aplicarlas al caso de España, o sea, de la península ibérica y de ese rincón que es además Cataluña, es que es sumamente atrevido, porque conociendo la historia de la cantidad de pueblos que han pasado por la península, ya el reclamar cierto exclusivismo insisto racial, que este artículo sigue con el ADN. Torra y el ADN lo tiene en la cabeza. Bueno, es que está muy alejado de la realidad. Bueno, o sea, pero esto es lo que hay. Este señor ha sido presidente de la Generalitat, es de la cuerda de Puigdemont, claramente. Ha sido presidente de la Generalitat hace muy poco. La última frase que he anotado entre comillas de este artículo dice, nunca se sabe si todavía podríamos encontrar un ejemplar del socialista catalán momificado, dice, del que pudiéramos aprovechar algo. Cierro comillas. Comentario académico. Aparte de lo de freudiano que tenga, que es mucho. Esto técnicamente es un ejercicio de social constructivismo que busca la deshumanización del otro, en este caso el que habla castellano, y esto está muy bien teorizado por Alexander Wendt en una obra de 1999, en sentido crítico, por supuesto, Wendt, titulada Social Theory of International Politics. A esto Wendt lo llama cultura de la enemistad. Cultura de la enemistad que promueve aquí Torra, expresidente reciente de la Generalitat de Cataluña. Espectacular. Pero alguien podría decir, oiga, pero esto que dice Baqués está muy bien, pero igual es un caso extremo y excepcional. No. Vamos a ir a otros nacionalistas catalanes de círculos de la Lliga Regionalista para que se vea. Y voy a citar siempre fuentes. Libro, autor Joan Lluís Marfany, se titula Articles Polítics, Joan Maragall, editorial La Magrana, 1988. Tengo que adelantar que Joan Maragall era el moderado. En la Lliga Regionalista es el abuelo de Ernest Maragall y de Pascual Maragall. Era el moderado. Ahí cita Marfany un artículo de Joan Maragall titulado La independencia de Cataluña de 1897. Entonces, ahí Joan Maragall alude al flamenquismo, que viene de flamenco. Dice que son, bueno, esto está en catalán, yo lo traduzco, trabajos estrambóticos propios de una tribu africana. Página 35 del libro que he citado. Todo lo puedo citar. Articles polítics, en catalán, Joan Maragall, autor Joan Lluís Marfany, editorial La Magrana, 1988. Esto es importante, mucho. ¿Por qué? Porque ahora recordaré que Hitler y Mussolini tenían algunas diferencias ideológicas. Personalmente, Hitler apreciaba a Mussolini, pero, claro, para la lógica de Hitler, racial, de ADN, ¿qué ocurre? Para él los italianos eran, salvo el Alto ha dicho, que eran arios, el resto eran semitas. Claro, Mussolini lo sabía. Y Hitler se escudaba en esto cuando se enfadaba. Y esto que diría lo recoge Ernst Nolte en su libro El fascismo en su época, que es uno de los historiadores clásicos del fascismo. Nolte recoge ahí que en una de estas Hitler le dijo a Mussolini que con Italia no se podía hacer nada serio porque por las venas de los italianos corría demasiada sangre africana. Me suena demasiado lo que comenta Joan Maragall aquí. Y esto que era el moderado de esta movida. Pero hay mucho más.
Tengo montones de citas, solo citaré otra más, tengo docenas de este estilo. Quiero decir que lo de Torra no es un accidente. Norbert Bilbeni, profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona, libro La ideología nacionalista a Cataluña, está en catalán, editorial Laia, con I latina, Laia, 1988. Este cita al periodista y político Mañé y Flaquer, que es un hombre que murió en la primera década del siglo XX, que en su día dijo, aquí hablamos mucho de igualdad, pero claro, no cuadra, no cuela a los nacionalistas catalanes, porque dice, introducir la uniformidad y la igualdad con el resto de España significa miseria, ignorancia y rebajamiento moral. Página 33 del libro que he citado de Norbert Bilbeni, La ideología nacionalista de Cataluña, La Haya, 1988. Página 33, Mañé y Flaquer, introducir la uniformidad y la igualdad es introducir la miseria, la ignorancia y el rebajamiento moral. Esto comenta este tipo también de la última década del siglo XIX, contemporáneo de Joan Maragall, de los próceres de los padres de la Lliga Regionalista que defienden esta teoría Folgueist que estoy comentando y que llega hasta hoy. Más convergencia que Esquerra, es verdad, ya lo he dicho antes, más Puigdemont que Aragonés, es verdad, pero es lo que hay. Claro, y aquí hay algo en lo que me quiero detener, nada, un pelín solo, pero sí es importante, porque claro, este hombre, Mañé y Flaquer, entiende que igualarse al resto de españoles es rebajarse moralmente. Ya, pero yo haciendo mis pesquisas, que para eso soy investigador y profe, descubrí que Mañé y Flaquer, este hombre que dice esto del resto de España, era un consumado defensor del esclavismo en España. Por tanto, era un antiabolicionista. Esto conviene que nos detengamos porque me refiero a que esto explica mucho la típica hipocresía, cuando no cinismo, del nacionalismo catalán. Este tipo se permite el lujo de calificar de rebajarse moralmente si se equipara al resto de España cuando él era el esclavista, no el resto de España. Lo que diré ahora lo saco de un artículo de otro autor catalán, Jordi Maluquer de Motas. El artículo tiene un título en catalán, lo traduzco, La burguesía catalana y la esclavitud colonial. Modos de producción, que es un concepto marxista, y práctica política. La revista esta es Recercas, eso no lo puedo traducir, por si la gente lo quiere buscar. Recercas significa investigaciones, Recercas, historia, economía y cultura. Número 3, páginas 83 a 136. Como esto lo pueden rebobinar luego los que lo escuchen, no hay problema. Ahí saco varias cosas al respecto. Aquí, ¿qué ocurre? El tema del esclavismo, esto tiene mucho sentido porque recuerdo que no hace tanto, en un 12 de octubre, bueno, igual fue el 11 o el 13, pero Puigdemont salió diciendo que él se siente solidario con los pueblos de América Latina que fueron machacados por España, porque Cataluña ha sufrido lo mismo. A ver, vamos a poner un poco de orden en esto. Los esclavistas estaban en Cataluña fundamentalmente y eran además los antecesores ideológicos, siguiendo el árbol genealógico de Puigdemont y demás, hasta un extremo que la gente no se puede ni imaginar. Ahí está Mañé y Flaquer. Tengo ahí una lista de los directivos de un lobby que se crea en Cataluña para intentar impedir la abolición del esclavismo. Ahí están Milà i Fontanals, que es el tipo que pone letra al himno dels segadors. Está Mañé y Flaquer, está Duran i Bas, entre otros. Hay una lista en una web titulada Centre d'Estudis, Debats y Tertulias, pone una lista completa de la Junta Directiva y están todos estos. Lo que ocurrió nos explica muy bien Jordi Maluquer de Motas en este artículo. Lo que ocurrió es que desde los tiempos de la Constitución de Cádiz en España se habla de abolir el tráfico de esclavos. Se negocia con Reino Unido, que sabes que fue el país que primero lo abolió, por influjo cristiano fundamentalmente. Ya, pero aquí hubo un lobby que siempre se opuso, que es el lobby catalán. La Liga Nacional se llamaba así. Tenía la sede en Barcelona. Es verdad que tenía sucursales en Madrid. La sede en Barcelona, sucursales en Madrid y en otras partes de España. Los principales negreros estaban en Cataluña. Claro, entonces, en el gobierno español de izquierdas, de Ruiz Zorrilla, acaba con el tráfico de esclavos con Puerto Rico en 1873. No se atreve con Cuba. El gobierno español de Cánovas del Castillo, el PP de la época, acaba con el tráfico de esclavos en Cuba. En 1880, para disgusto del lobby en el que estaban Mañé y Flaquer, el tipo que pone letra al himno dels segadors, Milà i Fontanals, y Duran i Bas, entre otros. Y insisto, Mañé y Flaquer, este que decía que estar en plano de igualdad con el resto de españoles es rebajarse moralmente. Claro, entonces, en realidad, ¿qué ocurre? Que Cataluña tuvo un papel decisivo para alargar todo lo posible el tráfico de esclavos contra la opinión de Madrid, contra la opinión del gobierno español. En Cataluña estaban algunos de los negreros más importantes. Hay un pueblo en la costa catalana, Vilassar. Aquí tenemos en las fiestas mayores patronales, pues gigantes y cabezudos que son muñecos o, digamos, de cartón piedra,
que representan a figuras históricas. En Vilassar, el gigante lo llaman el Pigat, que significa el pecoso, y es el apodo que le daban a Pere Mas, que es un pariente de Artur Mas, que fue uno de los últimos negreros esclavistas que había en España cuando ya era ilegal, además, este tráfico. Bueno, este lobby fue tremendo. El artículo de Jordi Maluquer de Motas no tiene desperdicio porque acaba con muchos tópicos. Demuestra, por ejemplo... Si quieres, luego sí, me pasas la lista de bibliografía que consideres relevante y la incluimos en la descripción del episodio dentro del post de Global Strategy. Es decir, que pues ya en función del espacio que ocupe, veréis si lo meto también en la descripción del episodio en iVoox o en Spotify o en otras plataformas, pero donde seguro que va a estar es en el post de Global Strategy. Además, este episodio, por si alguien lo escucha pasado el tiempo, dentro de la lista de temas de Global Strategy va a estar en el apartado de teoría estratégica, que es donde están también los otros episodios que has hecho sobre ideologías de extrema derecha y de extrema izquierda. Bueno, pues ahí va a estar y también estará esta bibliografía que estás comentando, ¿no? Lo digo por si alguien lo escucha. No quería entrar, pero claro, también hay autores, Enric Jardí, que hacen el prólogo de un libro de las obras, textos de Prat de la Riba, que comenta que Prat de la Riba era no de derecha, sino de extremísima derecha. Prat de la Riba tenía como textos de cabecera a los contrarrevolucionarios de la época. Esto es otro hecho incuestionable. Pero esto dirán que, bueno, hemos cambiado, sí, claro, a medias, por lo que estamos viendo con Torra, a medias. Bueno, más cositas de este artículo de Jordi Maluquer interesantes. Él comenta que en el tema de la independencia de Cuba, porque ahora van los de Puigdemont y compañía, porque al final es verdad que este hombre de Esquerra Republicana, Macià, al final terminó apoyando esa causa. Sí, muy al final. Comenta Jordi Maluquer que desde Cataluña se envió una especie de grupo Wagner, que por supuesto no se llamaba así, con la barretina, no con el uniforme español, para combatir el independentismo cubano, hasta que luego la Diputación catalana, que es un poco el antecedente de la Generalitat, no te lo pierdas, pues acabó convenciendo al gobierno español de que enviara tropas regulares para hacer lo propio. Y también hay otro tópico, otro mito que dice, no, es que Cataluña no tuvo nada que ver con la colonización y los negocios que había en América. Tenía todo que ver. Aquí la gente dice, no, es que fue con Carlos III, por tanto muy tarde. No, mucho antes, con Fernando VI, ya había muchas concesiones a los empresarios catalanes. En 1748, con Fernando VI, ya había grandes cafetales en manos de empresarios catalanes como Josep Gelabert, de nombres y apellidos, por supuesto, Jean Maluquer, la zona de Guajay. En 1755, Fernando VI concede a la Compañía de Barcelona el monopolio del comercio con Puerto Rico, Santo Domingo, Isla Margarita y Honduras. Página 105 del artículo que estoy comentando. Por tanto, hay mucha mentira y mucho mito. No, señor Puigdemont y compañía. Cataluña fue una parte fundamental, no, fue la peor parte, y además con lobbies incluidos, luchando contra el intento de los gobiernos de Madrid, de izquierdas y de derechas, de acabar con el tráfico de esclavos, fue la peor parte en la colonización de América. Afortunadamente para los nativos, llegaron tarde. Esta gente, afortunadamente para los nativos, llegaron tarde, pero llegaron tarde fue a mediados del siglo XVIII. Tarde, pero no tan tarde. Tuvieron tiempo de hacer de las suyas. Esta es la realidad. Pero hay mucha hipocresía, insisto, en el nacionalismo catalán y, por tanto, conviene, incluso yo creo que cinismo, porque habrá gente que le gustaría que esto no haya sido así. Pero las cosas han sido como han sido y eso hay que comentarlo. Bueno, y si te parece, podríamos pasar al tema de qué pasa con este presunto derecho a la autodeterminación y ese tipo de cosas, que también en Cataluña parece que hay gente que lo da por hecho, como si fuera un derecho. Vale, genial. Sí, eso es un tema que trasciende además la cuestión del independentismo catalán. Claro, entonces, cuando hay una realidad, se llame una nación o no, que tiene pues unas características culturales, idiosincráticas, digamos, diferenciadas, pues hay una serie de teorías y de autores que hace tiempo que vienen trabajando qué hacer en esas circunstancias. Hay un autor que siempre me ha llamado mucho la atención en positivo, que es un canadiense llamado Will Kymlicka con Y, la primera I, y este autor escribe un libro muy importante en 1995 titulado Ciudadanía Multicultural. Para situarnos mínimamente en la obra de Kymlicka, decir que él cree que la teoría Volgeist es la que mejor explica qué es una nación. Por tanto, ya me sirve. Pero al mismo tiempo hay un dato añadido. Kymlicka es un liberal demócrata. Lo difícil es cuadrar ambas cosas. Él veremos cómo lo cuadra, cómo lo encaja. Entonces él dice, ¿qué hacer
No habla de Cataluña ni del País Vasco, él habla de los navajos en Estados Unidos y de los inuits en Canadá. Pero ¿qué hacer cuando hay colectivos culturales minoritarios diferenciados? Utiliza su lenguaje. Nación o no, colectivos culturales minoritarios diferenciados. Para él, los navajos son una nación, los inuit son una nación. ¿Qué hacer? La teoría central de este libro, Ciudadanía Multicultural, que la plantea para evitar ir al expediente de una hipotética autodeterminación, que siempre es complicada, bueno, luego lo iré comentando. Él dice, hay una solución perfecta que es, primero, vía constitución, del país que sea Estados Unidos, sea Canadá, sea España, llegado al caso, establecer un mecanismo que él define en su argot como protección externa y otro que él define como restricción interna. Esto es fundamental, Javier, vamos a ello. Él dice, es legítimo que el Estado que sea, pongamos Estados Unidos como ejemplo o Canadá, pongamos Estados Unidos para no perdernos, tenga una protección externa en beneficio del pueblo navajo. Con lo cual, eso significa o significaría que el pueblo navajo tendría garantías de que Estados Unidos no impone el inglés en toda circunstancia y que, por tanto, los navajos podrían aprender en la escuela el navajo, incluso dice en navajo. Vale, pero eso ya se da en Cataluña y el País Vasco. Se puede aprender en la escuela en catalán y en euskera, sí o sí. Pero hay otro tema que también dice, pone Quimblica y que aquí no se aplica, o no como diría él, liberal demócrata. Dice, tiene que haber protección externa y restricción interna. ¿Qué es una restricción interna? Él lo explica de la siguiente manera. Imaginemos el caso de un señor que es navajo, que tiene un hijo que va al cole en Estados Unidos. Dice, bueno, qué bien que este país, mi país, Estados Unidos, genera una protección externa para que mi hijo pueda aprender en navajo. Pero ¿qué pasa si a mí, su padre, me interesa más que aprenda en inglés? Claro, entonces, según Quimblica, eso tiene que garantizarse, es otra cara de la misma moneda. Protección externa más restricción interna. El Estado, por constitución, debe garantizar que si este padre quiere que su hijo aprenda inglés, siendo navajo, tenga el derecho a que su hijo sea educado en inglés. Por una razón que todos entenderíamos. Porque al final le diría el típico nacionalista navajo, este señor, lo importante es la volgués navaja, no sé qué, muy bien, perfecto. Y seguro que tu hijo, cuando salga de la escuela, ya sabrá inglés. Pero el padre diría, preocupado, yo ya sé que sabrá algo de inglés, pero yo quiero que sepa un inglés tan bueno como el de Biden o el de Trump, o el de quien sea. Ese es el quid de la cuestión. Pues Quimblica dice, esto se resuelve de esta doble manera. Es una doble cláusula. De acuerdo, protegemos a la comunidad navaja para que enseñen en navajo, pero si hay gente allí que quiere que sus hijos aprendan en inglés, la Constitución también debe garantizarlo. Fíjate bien en qué punto estamos en España. En Cataluña, por ejemplo, el debate está sobre la mesa. Con el tema este, que es una lengua minoritaria, sí, claro, y el navajo también, y Quimblica lo sabe, el navajo mucho más, y Quimblica lo sabe, dice, bueno, vale, protección externa toda, que puedan aprender en catalán, pero si alguien quiere que su hijo aprenda en castellano, en Cataluña, según Quimblica, en Constitución o por Constitución debería podérsele garantizar, para que sea un país auténticamente liberal democrático, no meramente un país volgueist, sino auténticamente liberal democrático. Y él dice, si esto se hace bien y se hace así, ¿para qué ir al expediente de hipotéticos principios o derechos de autodeterminación? ¿Para qué? Pero bueno, en todo caso, como están todo el día con este tema, eso no es un derecho hasta qué punto. Yo haría una doble aproximación, una más política y una jurídica. La política, ¿por qué? Porque no nos engañemos, las normas jurídicas vienen de la política. Entonces, ¿cuál es la aproximación política más adecuada? Yo me iría al padre de la criatura, a Woodrow Wilson, ese presidente de Estados Unidos, que pasa por ser el gran teórico, casi fundador, dirían algunos, del derecho de autodeterminación, que en teoría se aplicaba a los colonias y tal, pero en realidad lo quiere aplicar cuando termina la Primera Guerra Mundial para la disolución del Imperio Austrohúngaro. Vale, muy bien. Entonces, Wilson, la sorpresa es que él no defiende ese derecho por motivos nacionalistas, y mucho menos volgueist. Me explico. Cuando la gente lee a Wilson, lee los 14 puntos. Eso es un panfletito. Yo leo sus obras completas, como es menester. Sobre todo, el texto más importante es un libro en varios volúmenes que él publicó titulado The History of the American People, la historia del pueblo americano, 1902. Ahí está Wilson detallado, no los 14 puntos. ¿Qué dice ahí del derecho a la autodeterminación de los pueblos, o principio de autodeterminación de los pueblos? Él dice que en realidad, insisto, no lo defiende por un tema nacionalista y mucho menos volgueist. Él dice que Estados Unidos debería defender ese derecho sí y solo sí, la comunidad que intenta autodeterminarse demuestra que con esa autodeterminación los individuos que la componen ganarán en derechos. Sí, solo sí, esto es de esta manera. Por lo tanto, cuando los navajos u otras tribus, no fueron los navajos en particular, pero otras tribus le pidieron a Wilson autodeterminarse, Wilson dijo, ni de broma. ¿Cómo que ni de broma? No, ni de broma. ¿Por qué, presidente? Porque su argumento era, porque vuestros individuos, componentes de tu sociedad, tu comunidad, tienen más derechos
amparados en la Constitución de Estados Unidos que si algún día fueseis un país independiente. Por el mismo motivo, Wilson planteaba siempre, bueno, que no había problema en que se expandiera a costa de México, Estados Unidos. Ya, pero ¿no crees en la autodeterminación? Bueno, sí, pero ¿qué ocurre? Que tendrán más derechos los habitantes ahora mexicanos, mañana estadounidenses, bajo la Constitución norteamericana, estadounidense, que bajo la Constitución o el régimen político mexicano. Este era Woodrow Wilson. Esto es lo que hay de este derecho. Aplicado a Cataluña, imagínate, Javier, si hoy en día, incluso bajo la Constitución española, la Generalitat se niega a que los alumnos catalanes reciban el 25% de clases en catalán, ¿qué no será el día que sea independiente Cataluña? ¿Esto es tener más derechos después de la independencia? ¿Esto es tener más derechos? No me fastidies. ¿Qué diría Wilson? Bueno, en ningún caso aceptaría que Cataluña, de esta manera, tiene un derecho a la autodeterminación. En ningún caso. El padre del derecho a la autodeterminación. Luego, claro, el tema es muy complejo y otros intelectuales me da hoy por ser muy políticamente correcto, aunque la gente no lo aprecie así. Voy citando intelectuales institucionalistas liberales. Órbita, Partido Demócrata de Estados Unidos. Veamos lo que dice Joseph Nye. Se escribe N-Y-E, Joseph Nye, del derecho a la autodeterminación. Vamos a ver, voy a citar un párrafo que está en su libro La paradoja del poder americano, del año 2003. Mi cita es de la edición de Taurus, del año 2003, página 210, por si alguien lo quiere rastrear. Ya lo pondremos en la bibliografía. Abro comillas de lo que dice Nye al respecto. Deberíamos ser muy cautos, dice, respecto a la intervención en guerras civiles por la autodeterminación. Para un momento, él ya sospecha que en un contexto de búsqueda de autodeterminación puede haber guerras civiles. ¿Qué dirá aquí el típico INDEP catalán? Bueno, ¿qué es? A ver, ¿ha habido alguna vez ha habido que esto se ha hecho pacíficamente? Vale, yo me baso como científico social en alguna vez, ¿no? Debo basarme en la mayoría de casos, supongo. Pero ellos se basan en alguna vez. Nye tiene claro, como es un científico social, que puede dar pie a guerras civiles por la autodeterminación. Sigo con la cita de Joseph Nye. Plantea que esto es lo que exigen ciertos grupos de Indonesia, Asia Central o numerosos países africanos. Pero fíjate la frase que viene ahora de Joseph Nye. Dice, en un mundo de casi 10.000 grupos étnicos y lingüísticos y solo unos 200 países, el principio de autodeterminación conlleva la posibilidad de brotes de enorme violencia. Por razones obvias que se explican por sí mismas con esta frase. Repito la frase, es entre comillas. En un mundo de casi 10.000 grupos étnicos y lingüísticos, el catalán y el vasco son solo 2 de los 10.000 y solo unos 200 países. Esto es la caja de Pandora. El principio de autodeterminación, que no llama derecho, el principio de autodeterminación conlleva la posibilidad de brotes de enorme violencia. Y sigue ahora hablando a su gobierno, Estados Unidos. Dice, el precedente que crearíamos apoyando un derecho de autodeterminación generalizado podría tener consecuencias desastrosas. Cierro comillas, Joseph Nye, La paradoja del poder americano, 2003, página 210 de la edición de Taurus. Bueno, ¿qué te parece? Gente politiquísimamente correctísima. Liberales, institucionalistas, en la órbita del Partido Demócrata. Me da por citar a gente políticamente correcta. Bueno, del nacionalismo catalán es más complicado eso, pero digamos de los autores que voy combinando para explicar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, por tanto, la parte política está complicada para los que defienden que ese principio acabe siendo un derecho como tal. Jurídicamente hablando, pues he trabajado también textos de varios autores que lo han manejado este concepto en los últimos 20 o 25 años. Hay un texto muy conocido de James Anaya del año 1996 y artículos varios, Lori Graham del año 2000. Citaré, no te preocupes, unos párrafos de este artículo enseguida, concretos, o Jonathan Charney del año 2001. Ha habido una cierta... Claro, estas fechas no son aleatorias, tiene que ver con Kosovo y su secesión, autodeterminación, pero Kosovo era un país sometido a un genocidio. Claro, y esto es lo que plantean. Lo que sí admite el derecho internacional es que podría haber un derecho a la secesión, incluso unilateral, de carácter remedial en casos de este tipo, para frenar un genocidio, por ejemplo, cosa que evidentemente nada tiene que ver con Cataluña. En Cataluña la lengua está perfectamente protegida por el propio Estado, por el Estado español, sin duda, y económicamente también ha ido muy bien. De hecho, aquí la frase típica es España no roba. No. Levanto la mano yo mismo y hago un matiz inmediato. Cataluña es lo que es económicamente en gran parte gracias a la España borbónica que tanto odian. Ejemplos, mis comentarios no son aleatorios. Y esto no hay ninguna cita concreta porque cualquier historiador de 3 al 4 lo sabe. En la época de Cánovas del Castillo, en España se genera una política proteccionista para evitar que entren textiles de otros países, fundamentalmente británicos, que eran más competitivos que los catalanes. De esta forma se protege a la burguesía catalana a costa del resto de españoles. Porque, como sabe cualquier economista, como sabe cualquier estudiante de primero de economía, si tú aplicas una lógica proteccionista, a la empresa la salvas.
pero el ciudadano medio del resto de España paga los zapatos, los pantalones, los jerseys, los abrigos más caros que si pudiera entrar sin barreras aduaneras el producto de mejor coste-beneficio, mejor calidad-precio que era el británico en aquel contexto. Por tanto, en la época borbónica, Cataluña se hace más grande que nunca económicamente y su burguesía también, gracias a políticas diseñadas desde Madrid. Todavía hoy, como consecuencia de esto en gran medida, el 50% de lo que Cataluña vende lo vende al resto de España. Aquí habrá horquillas. Algunos dirán, no es el 47, otro dirá es el 51,5, más o menos la mitad. De lo que Cataluña vende lo vende al resto de España. España, ¿qué nos va a robar? Cataluña vive, fundamentalmente, ha vivido durante 200 años del resto de España. Justo es, por lo tanto, no hay nada más justo que una parte de los impuestos recaudados en Cataluña reviertan también en el resto de España. Aunque solo fuera por mantener a los consumidores que están comprando producto catalán egoístamente considerado. Ya no digo por solidaridad, que claro, gente como Torra tendrá poca. Luego dirá que sí. Yo considero que son bestias, pero las bestias hay que darles de comer, dirá Torra también, ¿no? Supongo yo, ya puestos a lucubrar, hacer análisis freudiano, como él decía. Hay algo de freudiano en todo esto. En él, sobre todo, hay mucho de freudiano. Por tanto, este comentario de tipo económico lo quería hacer. Entonces, ¿habría algún tipo de argumento, criterio que me permitiera pensar en un derecho de autodeterminación remedial para Cataluña? No. De hecho, hilando muy fino, ahora te leeré la más simpática de las interpretaciones posibles de esto en favor de Cataluña. La más simpática tampoco encaja, lo adelanto, pero bueno, lo plantea Laurie Graham en este artículo del año 2000 que se titula Self-Determination for Indigenous People After Kosovo. Autodeterminación para pueblos nativos después de Kosovo, y se refiere a situaciones pues, que no hace falta que sean colonias. Dice Translating Self-Determination into Practice and into Peace. Bueno, en la práctica, en la paz. Muy bien. Este artículo, que está en la revista Journal of International and Comparative Law, volumen 6, número 2, en la página 436 dice que quizá, estirando muchísimo el concepto del derecho a la autodeterminación, estirando mucho, se podría pensar en ello cuando un Estado fails to meet its obligation, defrauda su obligación de governing representing the whole people, de gobernar representando a la totalidad del pueblo. Traduzco. A veces se ha planteado, y esto también demuestra que mucho cuidado con algunas lecturas no especialmente inteligentes del tema, a veces desde Madrid. Aquí hay gente que dice, no, a ver, ¿cómo sería? Ilegalicemos a los partidos independentistas, no. O no les demos representación en el Congreso. Falso, mal. Este artículo viene a decir eso. Si resultara, que no es el caso, que aquí, por norma, un partido independentista fuera un partido ilegalizado, o si resultara que no es el caso, que no hubiera representación proporcional al peso que tiene en el conjunto de España cada grupo independentista, entonces podría haber un principio de queja. Pero claro, como eso no se da, pues no se da el principio de queja. Los partidos independentistas, ¿cómo que no están representados en el Congreso? Si ponen y quitan gobiernos, Dios mío, están representados proporcionalmente su peso en la sociedad española. Por tanto, el problema está resuelto ab initio, antes de empezar. Y ni siquiera por ahí se podría agarrar un presunto derecho a la autodeterminación. Porque en España se han hecho las cosas mucho mejor, desde luego, de lo que piensan los independentistas, pero incluso mucho mejor de lo que piensan algunos no independentistas. Se han hecho bien desde ese punto de vista y, por tanto, no hay resquicio para agarrar un posible derecho a la autodeterminación desde este punto de vista. De la autodeterminación remedial, digamos. No hay resquicio por donde agarrarlo. Son partidos perfectamente legales que se presentan en elecciones que ganan escaños en proporción al peso demográfico que tienen en sus respectivas comunidades autónomas. Yo esto te lo puedo afirmar como politólogo, profesor de ciencia política. Ya en la época de Convergencia y Unión, más o menos el porcentaje de población que había se veía representado exactamente en porcentaje de escaños, su porcentaje de votos, me refiero, porcentaje de votos de Convergencia y Unión en el conjunto de España se veía exactamente representado en porcentaje de escaños en el Congreso de los Diputados, lo cual es casi inaudito teniendo en cuenta las distorsiones que pueden provocar los sistemas electorales, fórmula combinada con tamaño de circunscripción y pese a todo, había una representación perfectamente proporcional. Por tanto, no hay por dónde agarrarlo tampoco por ahí. Esa es la realidad. Muy bien. Bueno, pues Josep, muy bien, como siempre, exhaustivo en cuanto a las fuentes y a la radiografía ideológica de este fenómeno político. Entonces, haciendo un poco recapitulación de todo lo que hemos visto en este episodio, si yo fuera una persona un tanto ajena a la cuestión del independentismo en España y, por tanto, bueno, una persona o que bien no sigue la política española viviendo en España o que sencillamente
vive fuera de nuestro país y le suena de algo el independentismo catalán. Bueno, si esta persona se aproximara a ti y te pidiera en prácticamente un minuto resumir cuáles son los rasgos distintivos del independentismo catalán y qué problemas tiene desde el punto de vista de la teoría política esa reclamación, ¿cómo lo sintetizarías? Bueno, desde el punto de vista de las diferentes escuelas del nacionalismo, la escuela que domina y la primigenia en el catalán, como en el vasco, es la teoría Volgeist, que es una teoría, bueno, que está siempre en tela de juicio, porque suele dar pie, hemos comentado que a través de Renan lo vemos, a consideraciones finalmente de tipo etnográfico muy marcados o incluso racial. Y eso está en la base de todo. Y hemos conectado esto con que, de hecho, en Cataluña, algunos de los lobbies anti-abolicionistas de la esclavitud más potentes de Europa y, desde luego, el más potente de España, estaban en Barcelona y que, además, por rastreo de nombres y apellidos, muchos de los individuos que eran miembros de la Junta Directiva y activistas importantes se vinculan al nacionalismo catalán. De hecho, hay un tema que no he comentado y es al menos una hipótesis de trabajo por una tesis doctoral. No digo tesis, hipótesis. Que es que el nacionalismo catalán surge, aun sin ser independentista, más o menos en la época, con poca diferencia, en que estamos perdiendo Cuba, en gerundio. Era el negocio del esclavismo de los negreros que estaba montado aquí. Seguramente hay un disgusto muy fuerte del lobby catalán cuando ve que el gobierno de Madrid, a pesar de las presiones recibidas desde Barcelona, finalmente decide abolir el tráfico de esclavos. Qué curioso que coincida en el tiempo esta batallita con la aparición, la formalización del nacionalismo catalán de la Lliga Regionalista, que es el padre intelectual del nacionalismo de Pujol y Convergencia y el abuelo intelectual del nacionalismo de Puigdemont. Y esto se puede rastrear con nombres y apellidos hasta extremos tales que el tío abuelo de Artur Mas era uno de los últimos negreros importantes que hubo en Europa y en España, cuando esto ya era perfectamente ilegal, estaba ilegalizado. Esta es una parte que me parece de un gris oscuro de ese planteamiento. Hemos visto que había alguna otra fuente, la de Rovira i Virgili, que se basa más en Mancini que en Fichte y en Herder, pero claro, eso complica las cosas, porque en el fondo, ¿por qué no es más seguido? Porque si seguimos la tesis de Mancini, Fichte y Herder, ni siquiera está claro que Cataluña sea una nación. Se puede discutir que Cataluña sea una nación. Ya no te digo, por supuestísimo, es difícilmente discutible que no existen los países catalanes como nación. No existen, según esta teoría. Pero es que ni siquiera Cataluña está claro que sea nación. Con lo cual, ¿cuál es el sujeto de la autodeterminación? Si vamos a la teoría de Mancini y de Stuart Mill, filtrada por Rovira i Virgili y aplicada al caso español. Por tanto, hay muchos problemas de definición de ese nacionalismo. En un segundo bloque, yo diría, resumiendo, que hemos visto que hay muchas soluciones para no tener que llegar a lo traumático que puede ser siempre una autodeterminación política. Pero que lo que ocurre es que esas soluciones ya se están aplicando en España. La de Wilkin Blica, Ciudadanía Multicultural, hemos explicado como la sinergia entre protección externa de una comunidad que tiene una lengua propia, pero restricción interna también por constitución para que los miembros de esa comunidad, que a pesar de todo quieran educar a sus hijos en la lengua del Estado, puedan hacerlo. Pues ni siquiera se sigue eso, porque el Estado es hasta demasiado generoso con estos nacionalismos. Demasiado generoso, ¿de acuerdo con quién? Conmigo no, con Wilkin Blica, con este intelectual experto en estos temas, canadiense, 1995, Ciudadanía Multicultural. Demasiado generoso según los parámetros de Wilkin Blica. Cuando se rompe la baraja a pesar de la generosidad del Estado, quedaría el principio o derecho de autodeterminación. Y hemos visto que Wilson, que pasa por ser el padre de la criatura, nunca creyó, lo he comentado aludiendo a su obra fundamental del año 1902, nunca creyó que este principio se basara en un tema nacionalista, ni Volgeist. Era un tema de esos individuos que conforman una comunidad, cuándo van a tener acceso a más derechos. Él solo admite una autodeterminación si se demuestra que yéndose tendrán más derechos. Yo ponía el ejemplo de que él decía, Wilson, que una tribu nativa americana no se podía autodeterminar porque tendría menos derechos si algún día fuese independiente que siendo parte de Estados Unidos. ¿Quiénes? Sus miembros. Y en Cataluña creo que es algo similar, porque yo decía, es que incluso ahora, estando en plena vigencia de la Constitución, lo que nos estamos encontrando es que no acepta la Generalitat que el 25% de las clases se den en castellano. Ahora, imagínate lo que pasaría después de una hipotética autodeterminación. Imagínate. Por tanto, Wilson diría, no podemos aceptar esa presunta autodeterminación, porque perjudican sus derechos a los componentes de esa comunidad. Wilson, el padre de la criatura. Ya hemos citado unas frases de Joseph Nye
que es un experto en relaciones internacionales, más políticamente correcto imposible, el defensor de la teoría del soft power, que son tan impresionantes que, déjame en este resumen, que vuelva, sin hacer paraditas, a dos frases importantes, entre comillas, de la paradoja del poder americano del año 2003. Dice Joseph Nye, en un mundo de casi 10.000 grupos étnicos y lingüísticos y solo unos 200 países, el principio de autodeterminación, aunque no llama derecho, el principio, conlleva la posibilidad de brotes de enorme violencia. Y sigue, pensando en su gobierno, y el precedente que crearíamos apoyando un derecho de autodeterminación generalizado podría tener consecuencias desastrosas. Cierro comillas. Por tanto, los autores más vinculados al liberalismo institucionalista no están para nada de acuerdo con que se pueda hacer a la ligera algo así o que se deba hacer algo así, como promocionar este tipo de presuntos derechos. Y hemos terminado diciendo que incluso si vamos a lo jurídico, sí que se admite en derecho internacional una secesión, incluso unilateral de carácter remedial, se puede admitir en casos en que, esto viene de Kosovo, haya genocidios, limpiezas étnicas y demás, cosa que obviamente no se da en Cataluña. Hemos hecho un repaso de lo beneficiada que ha sido Cataluña de la España borbónica económicamente hablando, con leyes proteccionistas y demás, hasta llegar a la actualidad en que todavía el 50% de lo que vende Cataluña lo vende al resto de España. Poca broma. Con lo cual, ¿qué es esta bobada de España no roba? España te da de comer. Y terminábamos diciendo que constitucionalmente, última reflexión, Javier, estamos muy blindados porque si alguna vez, más allá del genocidio y la limpieza étnica, se ha aceptado que podría haber pábulo para un hipotético derecho de autodeterminación, sería cuando hay estados que no conceden a las minorías lingüísticas, ni siquiera digo nacionales, lingüísticas, pues una representación proporcional a su peso social en los parlamentos estatales, cosa que en España sí se concede, hasta el punto de que son los indepes, catalans y vascos, los que ponen y quitan gobiernos. Por tanto, esto que les gusta tanto les fastidia a nivel teórico porque con esto, claro, como todo el mundo lo tiene claro, no hay ningún sentido para que se pueda hablar de un derecho a la autodeterminación. Como tal derecho. Otra cosa es que el presidente español de turno, Sánchez, se lo regala en bandeja. Bueno, entonces ahí hay una negligencia obvia, una negligencia por parte de un presidente que va de bombero, pero él ha sido el pirómano que ha mantenido vivo al independentismo catalán durante 4 años. Ahora va de bombero, pero ha sido el pirómano bombero. Y esto es lo que no puede tolerarse. Muchas gracias, Josep. Bueno, como siempre, impresionante es tu conocimiento y tu cercanía a las fuentes. Y bueno, y para los que nos escuchan, pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Creo que esta aportación es muy relevante porque el tema del independentismo se trata sobre todo en clave de política del momento y de los juegos de poder y en fin, que es un tema sobre el que hay abundancia de contenido, bueno, pues en otros podcasts, en otros programas y por supuesto en medios de comunicación generales, convencionales, pero en este episodio nos hemos centrado en algo que se aborda mucho menos, que son esas raíces ideológicas y luego un análisis del derecho de autodeterminación desde la perspectiva de la ciencia política, que también es algo complementario a esta cuestión. Así que, en fin, confío que los que nos habéis escuchado os resulte de interés y sea útil, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias como siempre y seguimos. Un abrazo. Un abrazo fuerte a todos.